extraño ustedes. Qué gustazo estar otra vez en el ADN de la historia, en esta casa emblemática y maravillosa, la Casa Rivas Mercado, en el corazón de la Ciudad de México, en la colonia Guerrero. Ay, cuando uno se pone a pensar que estuvo a punto de ser derruida, como cuántos cientos, miles de inmuebles que le daban rostro a otra época de nuestra ciudad, esta tiene una historia maravillosa justamente para darnos idea de cómo se vivió, y no nada más el final del Porfiriato, la Revolución Mexicana y la postrevolución, de un México que pareciera que está muy lejos, pero no, hay muchas cosas que todavía gozamos de este arquitecto y que las podemos encontrar naciendo aquí. No, sí, yo creo que el hecho de haberla podido restaurar, conservar, cuidar, además en una zona que no estaba planeada en el Porfiriato para ser una de las grandes colonias y las más lujosas, porque de hecho estaba en la Avenida de los Héroes, que iba a desembocar al gran Panteón Nacional de los Héroes. Sí. De hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado ver mapas de 1910, por ahí tengo un atlas, donde estaba prácticamente ya señalado dónde estaría el Panteón Nacional, dónde estaba toda la colonia de los Héroes, la avenida, y esta casa. Obviamente, un personaje tan importante como Antonio Rivas Mercado, pues iba a construir aquí como sucedió en su momento. Este lugar terminó siendo en algún momento una casa de citas. Increíble, sí, porque bueno. sí. Tiene el tamaño. No. Para quienes conocimos los burdeles de antaño, yo no. Nunca. No, he visto fotos de la bandida. Pero era así, entrabas y había un pianito y había tríos, claro, o sea, era mucho más romántico de lo que, según tú me contaste, después se convirtieron. Es una gran construcción de más de 1,200 metros cuadrados. El terreno son 2,700 metros. Y una novedad que tuvo el Oso Rivas Mercado, que ya hemos hablado muchísimo de este arquitecto, Oso por lo corpulento y por la anécdota de que en Francia luchó contra un oso pardo en su juventud. Pero a lo que voy es que esta casa está construida muy modernamente porque está con 45 grados de inclinación para aprovechar mejor por las ventanas la entrada de la luz natural del sol. O sea, está perfectamente calculada para ello. Entonces, imagínense que su esplendor lo tiene justamente cuando él era el director de la Academia de San Carlos, nombrado por Porfirio Díaz, y un director de la academia que le ve ojo a un jovencito Diego Rivera y fue el que le paga los estudios en París. Mira. Pero bueno, volviendo a la casa, efectivamente Alex estuvo abandonada durante muchísimos años después de que se la hereda a Antonieta Rivas Mercado. Muere Antonieta, su hermana Alicia la vende en 1936 a la familia Sosa y son quienes la van a utilizar durante casi 6 décadas y ponen una escuela, el Instituto Sosa, que además en ese instituto estudia la misma Silvia Pinal, era una escuela comercial, bancaria comercial. Pero lo que sucede en el 85 es que se daña, porque justamente estamos atrás de Reforma, muy cerquita del Panteón de San Fernando, y es abandonada de 1985 al año 2005, que iba a ser derruida. Y entonces empieza una historia con la Fundación de Conmemoraciones y el Fideicomiso del Centro Histórico para rescatarla. 10 años para rescatar esta casa. Una casa que mezcla un montón de estilos, por eso la llaman arquitectura ecléctica, porque estoy viendo frente a mí columnas neoclásicas, hay trozos Nouveau, hay trozos Déco, hay de todo. Hay mosaico en el piso. Mosaicos ingleses en el piso, techos de madera. Rivas Mercado era un innovador en muchos sentidos y tan innovador era que le encargan hacer uno de los grandes monumentos de la historia de este país, que es la Columna de la Independencia. Él hace el diseño de la Columna de la Independencia, que hasta el día de hoy está sobre Paseo de la Reforma, coronada por... No es un ángel, les tengo pésimas noticias, es una victoria alada. Es una victoria alada, no un ángel, pero la conocemos todos como el ángel. Él es el diseñador de esta columna. Pero además, siempre corrió el rumor de que el rostro del ángel era el de Antonieta. No. Ni tampoco hay un rostro esculpido dentro de donde se encuentran hoy los restos, tampoco es ella. Es Alicia, la hermana, la que está dentro de lo que hoy ya es mausoleo, que también es una columna que nunca se planeó como mausoleo. No. Le dijo, caben ahí los huesos, tráiganselos. Exacto. Los amontonaron por aquí, por allá y ya.
Y la otra curiosidad de ese monumento, hablando ya del monumento, es Guillén de Lamparr, una imagen esculpida de este famoso y extrañísimo europeo que viene a decir que va a liberar a México en pleno siglo XVII, a mediados del siglo XVII, y que termina ejecutado por la Inquisición. Fantástico personaje, pero hablando de personajes, Antonio Rivas Mercado nace en Nayarit, cuando Nayarit era de Jalisco. Era hijo de un hombre, un comerciante prominente que además pugnaba porque Nayarit fuera un estado aparte, que eso se logra hasta 1917. Es el más chico de 8 hermanos y se muda a la Ciudad de México cuando tenía 10 años. Y como toda la gente del porfiriato, digamos, de las familias acaudaladas, que el padre tenía éxito comercial, lo manda a estudiar a Europa. Y estudia en Inglaterra, estudia en Francia, se va con una tía en el Liceo de Burdeos y después todavía se da el lujo, antes de entrar allá de lleno de arquitecto, se va por Italia en bicicleta a hacer acuarelas. Estudió en la Sorbona, en la Academia de Artes e Ingeniería, que qué chistoso estaban juntas en esa época, para regresar de sendos, 26 años, con el alma llena de arte, de imágenes, de todas las corrientes modernas para implementarlas. Y además eso de la ingeniería para hacer las estructuras. Tenía una innovación, vio en la exposición de Universal que lo manda Porfirio ya cuando ya está representando a México, a la Feria Universal, Benito, para ver cómo se hacía el alma de acero, pero cómo se construía. Y una cosa muy innovadora que a mí siempre me ha llamado la atención en la restauración incluso y ahora, son estos famosos tapetes de cerámica. Sí. Él, uno de los estudios, uno de los espacios del Palacio Nacional tiene estos interiores, estos pisos, estos tapetes de cerámica. Y en uno de esos viajes va a Inglaterra, a una fábrica que todavía funciona, que se llama, él estaba repitiendo antes del programa, Raven Donnell, y estos tapetes se hacen manualmente. Hay 38 diseños en la casa. Y cuando desaparece, porque cuando después de La Sombra del Ángel se hizo famoso el personaje de Antonieta Rivas Mercado, venía la gente a la casa abandonada y se llevaba un pedacito de esos tapetes. Para restaurarlo encontraron la misma fábrica que hoy en día sigue surtiendo a las grandes casas monárquicas de Inglaterra. Pero estamos hablando de otros tiempos y de un arte maravilloso que tenía este hombre, esta sensibilidad del oso. Era sin duda un personaje en sí mismo y no podemos soslayar la historia de su hija, de Antonieta. Claro. Antonieta, él muere, ella decide ser tantas cosas, escritora, periodista, mecenas cultural. Sí. Ella hace mecenazgo para un montón de actores culturales. Actores culturales. Sí, de actores culturales como Diego Rivera, etcétera. Cosa que estaba muy mal vista en la alta sociedad. Hay que pensar que habían fundado la Liga de Muralistas Comunistas y entonces, se casa con un norteamericano. Exacto, con un inglés. Con un inglés de apellido Blair y muy pronto él le dice, oye, no puedes andarte juntando con estas gentes y ella lo manda al demonio, se divorcia inmediatamente. Y está en todos los grandes círculos de estudios y de conversaciones y de bohemia, junto con Nahui Olin, Diego Rivera, todos Jean Charlotte, todos aquellos que crearon la imagen del México postrevolucionario, ¿no? La creación del nuevo mundo, nuevo mundo, que significaba todo eso que plasmaron en murales espectaculares. Pero sobre todo porque le toca plenamente ya su adolescencia, hacia la adultez le toca los años 20, porque ella nace en 1900. ¿Aquí? Exacto. Y entonces estamos hablando que la revolución, aquí está ella durante la escena trágica, la escena trágica la sorprende en casa de una amiga y en algún momento dado se le ocurre al papá y a ella poner una bandera blanca para evitar que de pronto, como en los combates de la Ciudadela, cayera algún tiro para acá, que no era un lugar donde se dieran los combates, era más bien entre la Juárez, la zona de la Ciudadela y el Zócalo. Pero en algún momento dado de la escena trágica ponen una bandera blanca y las baterías felicistas disparan para acá, creyendo que aquí curaban a heridos maderistas. Entonces casi les vuelan la torre, así que decidieron quitarla. No pasó mayores, pero fíjense, en ese entonces tendría ella 13 años,
la decena trágica, le toca la ocupación militar de la Ciudad de México del 14 de carrancistas, obregonistas, villistas, zapatistas, le toca el triunfo de Carranza, le toca, y apenas a los 17 años ya va a estar aquí Carranza con la nueva Constitución, por eso el despertar de los años 20. Ahora, yo soy el típico que odia el clichesazo de, era una mujer muy adelantada a su época. Yo creo que no, yo creo que era una mujer que se desarrolló en el México en el que había muchas mujeres como ella, porque las circunstancias lo permitían. Acuérdense que los 20 es el resurgimiento. Para empezar, primero, México se encuentra consigo mismo después de que siempre estuvo divagando entre Europa, Francia, por momentos Estados Unidos, y la posrevolución lo que sí trajo fue un nacionalismo rampante, lo que luego sería el nacionalismo revolucionario, y dentro de esa lógica vemos ya una generación de mujeres, jóvenes todas ellas, que se van incorporando a distintas ramas, incluyendo la laboral de mujeres desconocidas, ¿no? Claro. Ahora, obviamente, esa época es... el gran siglo de la mujer es el siglo XX porque es la revolución del sufragismo, y eso es de lo que ella también está permeada, ¿no? Nace en 1900, en un siglo que va a ser la gran revolución de las mujeres, porque da un montón de cosas y un montón de cambios. Y el padre no es que la haya hecho adelantada, el padre le dio una cantidad de cultura justamente en esta casa. Tomaba clases de piano, de canto. Aquí diseñaba Antonio esas grandes obras que le piden. Su primera obra pública fue la aduana de ferrocarriles, con un reloj de carrillón, pero también hizo el mercado en Tlalpan. Y hizo el Teatro Juárez exacto, termina en Guanajuato, termina el Teatro Juárez y le da un rostro maravilloso, y todo eso lo absorbe Antonieta. Y Antonieta hoy por hoy a mí me gustaría recordarla como una escritora, como una más de los contemporáneos, porque es el grupo, es la camada en el cual ella estuvo siempre teniendo esta influencia. Escribía de todo, ensayo, poesía. En esta casa se casa en 1918 con Albert Blair, este inglés muy amigo de los Madero, que había conocido, él vivía en Estados Unidos, pero se cruza a Coahuila y conoce a los Madero. La historia de Antonieta está llena de amores imposibles. Totalmente. ¿No? O sea, no sabía elegir, vamos. Ay, Dios mío. Se enamora de Manuel Rodríguez Lozano, un pintor que no le hace ni caso porque tenía otras inclinaciones. Pero ella es su amor platónico para siempre, Manuel Absolutamente. Rodríguez Lozano. Y luego va a enamorarse de uno de los personajes más emblemáticos del siglo XX, llamado José Vasconcelos. José Vasconcelos. Uf, y le va como en feria. Sí, pero no hay que recordarla por ese trágico final, no. Evidentemente. Pero sabes que hace unos años recopiló toda su obra. Tremenda escritora, y no estamos hablando cosas almibaradas, ni estamos en esta teoría de salvar. No, realmente sí tenía esa pluma y ese impulso fantástico. Entonces vale mucho la pena leerla. Pero también en esta casa regresa como lo que era el oso, el hombre que más la amó, el hombre que más la recibe nuevamente en esta casa, y tomará muy malas decisiones, como por ejemplo sacar todos los muebles a la muerte del oso en 1927. Ella saca todo el mobiliario, esto que vemos ahora es una reconstrucción, y los mete en una de las propiedades que también eran de la familia Rivas Mercado. Porfirio Díaz le quedó a deber un dinerito de la columna de la Independencia al arquitecto y le dio como pago un abandonadísimo convento de las hermanas Jerónimas, el claustro de Sor Juana, y ahí fue a meter a Antonieta los muebles. Por supuesto, la asaltaron, se perdieron para siempre. Después quiso ser empresaria, también puso ahí un pequeño centro nocturno con Manuel Lozano, que se llamaba El Pirata. En fin, fue una vida que por ese impulso del padre, la hija también lo bebe, y con nuevos bríos, pero todo aquí en esta casa. Volvemos en unos instantes para seguir hablando del oso Rivas Mercado y de Antonieta en esta espléndida casa. Agradecemos enormemente que nos hayan permitido estar aquí. Estamos en el ADN de la historia, no se vayan. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional.
que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Hay muchos diseños del oso Rivas Mercado esparcidos por el país, pero hay uno muy emblemático en la zona rosa. Tal vez ustedes pueden decirnos cuál es actualmente. ¿Les doy una pista? Por favor. Actualmente es un museo. Díganos, por favor, escríbanos y díganos qué museo fue hecha la casa en la que está albergado ese museo en la zona rosa de la Ciudad de México. Y yo voy a meter mi mano negra. Cizaña. A quien conteste la siguiente pregunta en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, el primer Twitter que llegue, ¿cómo se llamaron los dos gran danés que tenía don Antonio? Wow. Me encanta. Wow. Rivas Mercado, que eran sus mascotas, que uno se pone aquí en la casa y en el jardín seguramente te los imaginas corriendo dos de esos monstruos como son los gran danés. Caballos. Son dos perros gran danés. ¿Cuáles eran los nombres? Se llevarán un ejemplar de mi extraordinario libro 99 Pasiones en la Historia de México, donde viene extraordinariamente narrada la vida y la historia de amor de Manuel Rodríguez Lozano con Antonieta Rivas Mercado. Y así que yo ya no me quiero quedar atrás. No, Entonces, una tercera pregunta, queridos. ¿Qué les parecería que Antonio Rivas Mercado no nada más hizo el concurso para el Ángel de la Independencia, sino para qué otro gran proyecto de ese momento que hoy es un emblema también, pero un libro también voy a regalar, Hijas de la Historia, que también está la vida de Antonieta Rivas Mercado. Así que contéstenos, queridos. No, pues ya, si se ponen en ese plano voy a quedar en ridículo. Al que me cuente dónde se suicidó Antonieta Rivas Mercado, y no lo vamos a poder decir entonces. no lo decimos. Pero, o lo decimos. El lugar exacto, no. El lugar exacto. Exacto. No en el planeta Tierra, ¿no? Ok. No, el lugar exacto donde suicidó, que por cierto, yo estuve ahí y pregunté y me dijeron que ahí nunca se había suicidado nadie. El 11 de febrero de 1931. Exacto. Contéstenos y va un libro mío también, entonces ya hay 3 libros sobre la mesa. Oye, pero regresando un poco, yo creo que si era una mujer siempre en constante, más bien medio... Curiosa. Muy curiosa. Súper inquieta. Inquieta, pero también yo creo que sí tenía algún tipo de ¿Depresión? Quizá depresión. Yo voy a decir porque en las cartas a Manuel Rodríguez Lozano se nota muchísimo. O sea, es un arrebato. Yo creo que ni siquiera a Blair, a su marido en su momento, cuando pues, siendo muy chica quizás se emocionó de él, o a Vasconcelos, le escribió con esa pasión. O sea, tú lees las cartas y dice, son cartas de una mujer absolutamente enamorada y apasionada de él, y él solamente contestaba mejor como amigos. Terrible, terrible. ¿Sabes qué pasa? Yo sí creo que tiene una gran melancolía, pero justo escribiendo la biografía, no podemos como hablar de una situación psicológica, porque entonces ya estaríamos entrando en el tema de la suposición. Pero claro, evidentemente, porque a ver, el papá, un hombre brillantísimo, los padres se separan. No, es que no hemos hablado de la madre. La madre, Cristina Castellanos. La mamá es un gran motor también para la hija. Para la hija Alicia, ¿no? A eso voy, porque se separa del oso Rivas Mercado, no estaba permitido que se divorciaran, y entonces se va a vivir al Hotel Imperial, aquí a unas cuadras en Reforma. La hija grande, Alicia, se casará con de los grandes capitales, los Gargollo. Acuérdense que las hermanas del oso Rivas Mercado estaba casado con nada más y nada menos que los Torres Adalid. Don Antonio, el oso aquí está, me está viendo y me parece que le gusta muchísimo. Oye, medía casi 2 metros. Y además se me hace como entrañable decirle así, pero bueno. Se va, la mamá es madre de 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, el más chico Mario, y Alicia será el apoyo de la madre.
porque es las que está como más metida con las tías, las que se casan con los Torres Adalid, por cierto, que también el oso arquitecto Rivas Mercado, Antonio, hizo el rostro de las haciendas pulqueras del altiplano, de que los dueños eran los Torres Adalid. Pero bueno. Una de esas haciendas acabó siendo propiedad del expresidente Miguel Alemán. Así es. En Hidalgo. Exactamente. Así es. Claro. Y sabes que otra de las casas que él hizo pues, es el Museo de Cera. Él es el que la diseña. Acabas de dar la respuesta a la pregunta. Pero eso es importante para que nos vean en el programa, entonces sigamos hablando. Es una trivia, ahí está. Está bien. Te llevas un libro mío y tú a ver qué haces con él. Oye, bueno, y entonces la madre decide separarse del papá y se va a vivir allá y serán como Antonieta y el papá, libres, con esta locura, con este tema del arte, con este tema de las buenas formas las cuidarán Alicia y las cuidarán la mamá, porque sí, efectivamente no fue cercana a la mamá. Y más allá de que fuera una mujer extremadamente enamorada de Lozano, una de las cartas que le escribe a Albert Blair cuando están viviendo en el norte, en San Pedro de las Colinas, y le rompe la biblioteca, le mutila emocionalmente porque le quema los libros, ella le escribe una carta brillante, muy sentida también, donde le dice, es que yo no te amo, y para que un hombre y una mujer puedan tener intimidad y sea un matrimonio maravilloso, mi alma tiene que ir a ti, y mi alma no va a ti, Albert. Lo triste es que el alma fue con Vasconcelos. Sí, no claro. Fue a nadie. Porque con Vasconcelos sí son amantes, y él la acompaña en toda la campaña. Pero mira, aquí me encontré lo que quería leerles, si ustedes me lo permiten. Sí. Ella escribiéndole a Rodríguez Lozano: usted es mi camino de perfección, el camino que lleva a Dios. Hoy, renovada, lo confirmo. Usted ha sido la realidad dentro de la cual me he desenvuelto, el medio indispensable de integración. Por usted, en usted y gracias a usted me he ido encontrando. Su presencia en mi vida ha tenido por equivalentes integración, centralización, concentración. Usted ha sido la influencia decisiva, el guía más precioso. ¿Y qué dice Rodríguez Lozano de él? Por el año de 1928 tuve el alto honor de conocer a Antonieta Rivas Mercado, mujer extraordinaria desde todos los puntos de vista por su excepcional inteligencia, su fuerza, su carácter, su nobleza, su generosidad y su distinción. Por afinidad de intenciones se estableció entre nosotros una positiva amistad. Terrible. Qué feo. Es que dije, no, pues yo tenía con Isabel una positiva amistad. Oye, pero además ya había pasado con ella pide el divorcio y lo que le hace toda la sociedad, su familia incluso, mucha gente muy cercana, fue: tú estás mal y vas a perder a tu hijo. Y en ese divorcio... pelea por él. No, pero perderá todo, no nada más libros, y pierde al hijo. Yo creo que ahí empezó la debacle y justamente... Pero si tú te fijas, la relación que hay con Rodríguez Lozano no son tantos años. Después conoce a Vasconcelos y, volviendo al sufragismo, se ilusiona también con la idea de que Vasconcelos ganara la presidencia y le tocaba ya a las mujeres que no sufrieran esos divorcios, que pudieran estudiar. Vaya, que fuera una época ya mucho más brillante para las mujeres, pero el fraude del 29, pierde la presidencia Vasconcelos, son perseguidos, incluso muere el joven del campo y ella tiene que huir con el hijo. Es una vida de huir, una vida de huir de sí misma. Terrible. Que termina con una gran tragedia. Sí, acabo de encontrar una como dicotomía entre lo que llamaron The Roaring Twenties, o sea, los alocados 20 en los Estados Unidos, en donde el jazz, el charleston, la bebida, etcétera, etcétera, se convirtieron en un icono de muchas maneras. En México, los alocados 20 tuvieron una beta intelectual. Los alocados 20 hicieron que murales en la Secretaría de Educación Pública, murales en el Palacio, y las reuniones de bohemia y de conversación eran música, el conservatorio, la primera orquesta sinfónica, Carlos Chávez, ella, los contemporáneos, conoce a García Lorca en Nueva York, es un boom cultural. Yo creo que tendríamos que hacer un programa de los locos 20 mexicanos. Me fascina. Porque junto a ese mundo intelectual está esta mexicanidad. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llega el Mexican Rataplan. Exacto. Que era como el burlesque y el burlesque francés, pero aquí ya se ponían cucharas de madera en los trajes de las mujeres. O sea, era una cosa totalmente mexicano. Lupe Vélez estaba por ahí. También. Por ejemplo, todas ellas, los toros estaban de moda con Obregón y Calles yendo siempre, pues ya el cinematógrafo a todo lo que daba.
Ya se habían hecho películas como la de La banda del automóvil gris. Es decir, Santa. sí es un México de mucho espectáculo. Viene Caruso, viene Pavlova, a la Plaza de Toros, donde está hoy el Palacio de Hierro Durango. ¿Saben que Caruso cantó en el Palacio de Bellas Artes? Bueno, en la construcción del Palacio de Bellas Artes. Él dijo, esto va a ser una maravilla, y se entró a la medio de la construcción y se echó a un área. Qué afortunado. Qué afortunado y qué trunco ese proyecto, porque al morir también el Porfiriato, que también muere un poco el Belle Époque mexicano, que también habría que rescatarlo de esta Europa que estamos viendo aquí. El proyecto que yo decía en la pregunta también tiene que ver con el Palacio de Bellas Artes, porque es un rostro que querían darle a ese México, y la revolución lo corta y nace otra cosa. Justo aquí los vecinos de los Rivas Mercado viven la desgracia de que un coronel se mete a la casa durante la Revolución Mexicana, destruye. Ellos, el oso todavía le dice se me fue el nombre del revolucionario vecino, que entrara a la fuente para que los caballos pudieran tomar agua. O sea, imagínate también lo que vive, ¿no? El resquebrajamiento de esa Belle Époque. Porque acuérdate, todas las mansiones porfiristas fueron ocupadas por Lucio Blanco, por Pablo González. Me parece que es Lucio Blanco el que estuvo aquí enfrente. Vaciaron las cavas, se bebieron las cavas, quemaron los libros. Aquí, enfrente, sí, claro. Y creo que es Lucio Blanco, y no recuerdo la familia que vivía aquí a un lado en esta calle pero que nos lo digan nuestros queridos... entre todos sabemos todo. Exacto. Esa es la parte. Creo que es importante. Sí, tenemos que hacer un programa sin duda sobre ese México extrañísimo, maravilloso, enloquecido, revolucionario, que cambia la faz para siempre de nuestra Por ejemplo, nación. esta historia maravillosa de Lindbergh, que dicen que aterrizó en el parque... ¿Delta? No, en el Parque de México, donde está la mujer de los cántaros. Claro, en el Parque México, en el actual Parque México. Lo que hoy es el Foro Lindbergh. Exactamente, increíble, ¿no? Cómo se va modificando la ciudad, se crea, se empiezan a fraccionar todo lo que había sido Avenida Jalisco. No, bueno, hay mucho de dónde hablar, y ese es todavía el México que le toca a Antonieta, y también es el México del que despide a Antonieta, ¿no? Porque ella parte al exilio junto con Vasconcelos, bueno, cada quien por su lado, pero se va finalmente también fuera del país, perseguidos y sobre todo frustrados por el México que empezaba en 1929 con el PNR. Claro, oye, encontré el dato, la casa de Joaquín Casasus, aquí cruzando la calle, y fue Lucio Blanco, 1914. ¿Qué? Pero ¿qué tiempos le toca vivir? En este libro, bueno, al final quiero hacer recomendaciones de libros justo de ya nos vamos. Entonces, la Casa Rivas Mercado, una historia detrás de la historia de Ana Lilia Cepeda, es la presidenta de la Fundación de Conmemoraciones de la 2010 de esta Casa Rivas Mercado, y ganó un premio porque es un libro maravilloso, muy lindo, que no nada más cuenta la familia Rivas Mercado, sino también la familia Sosa, que también le tuvo mucho cariño a esta casa. Y bueno, en Hijas de la Historia viene un capítulo sobre Antonieta Rivas Mercado. Ya nos vamos, pero bueno, gracias a la Casa Rivas Mercado que nos ha permitido estar aquí. Se sienten los pasos del oso aquí atrás. Gracias, Isabel Revuelta, gracias. Es de esos pequeños rincones que vale la pena visitar y que te llevan inmediatamente a una época fundamental en la historia de México. Nos vemos en el próximo ADN de la Historia. Gracias.